Hola mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Soy su doctor Tiro y que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por lo que le enseñaron los vecinos, campesinos y pescadores que por lo que le enseñaron sus profesores. Un viejo que dice que sabe más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos acerca de cómo se está produciendo el deterioro social como consecuencia del coronavirus, especialmente en tres países que son un ejemplo claro de cómo la pandemia está llevando ahora a, un, a una descomposición social. Estos países son Brasil, Estados Unidos y Ecuador. En los tres hay un elemento común que ha hecho que la pandemia se convierta en el acelerante, el desencadenante del fenómeno que estamos viviendo, que es la descomposición social. Vemos por la televisión que en Minneapolis, Estados Unidos, los afroamericanos se han levantado y comienzan a incendiar la ciudad. Este es la primera muestra de lo que se viene cuando en Estados Unidos ya los muertos superan los 100.000 y se dice que uno de cada 10, que un norteamericano conoce al menos, perdón, que al menos, sí, que uno de cada 10 norteamericanos ha conocido o ha tenido algún familiar, pariente o amigo que ha muerto en la pandemia. El mismo fenómeno se sucede en Brasil. En Brasil la descomposición social recae básicamente en la imagen desgastada y bastante rechazada, no solamente por brasileños, sino por el mundo entero, de Bolsonaro, el militar que se aprovechó la oportunidad de la prisión de Lula, que era el candidato que debía haber ganado las elecciones, para apropiarse del poder en ese país. En Ecuador estamos viviendo también la descomposición social que la vemos ya en las continuas manifestaciones que están saliendo en este que es el séptimo día de agonía de este gobierno y que se traduce en protestas fundamentalmente. ¿Qué factor común tienen los tres? Primero, los tres son gobiernos neoliberales radicales. En segundo lugar, los tres son una obra de Donald Trump. Donald Trump sostiene a Bolsonaro, Donald Trump sostiene a Lenín Moreno. En el caso de Ecuador lo sostiene a través de dos bases militares que se establecieron en el país de manera inconstitucional, yéndose contra la Constitución, contra el artículo 4 de la Constitución, que prohíbe tener que el Ecuador ceda bases militares a países extranjeros e inclusive prohíbe las prácticas militares, la simple convivencia con un ejército extranjero dentro del territorio nacional. En el caso de Brasil, Bolsonaro llegó al poder porque una empresa que se llama Cambridge Analytica logró bombardear los Facebook y todos los correos electrónicos de las personas de Brasil y sugestionar a los brasileños, haciéndoles creer que si votaban por el socialismo del siglo XXI, Brasil terminaría igual que Venezuela. Esto le permitió a Bolsonaro, que había sido apuñaleado, y de esa manera, con el escándalo mediático y apoyado por los medios de comunicación brasileños, llegar a ser presidente con su visión fascista. Y esta visión fascista se tradujo en que él ahora sea considerado un ecogenocida, porque es un destructor de las selvas de la naturaleza y de las nacionalidades aborígenes que están dentro de ellas, a las que les quiere exterminar para quitarles su territorio. Pero además, durante esta pandemia, igual que Donald Trump, no tomó las medidas a tiempo para frenar la expansión de la enfermedad y hoy Brasil es, junto con Estados Unidos, los dos países que están a la cabeza del número de muertos de la pandemia.
En el caso de Ecuador, Ecuador es el país que en proporción a la población de la América Latina tiene más muertos, 18 por cada 1000, mientras que el resto de países tienen en una cantidad mucho menor en proporción a la población, incluso Perú, que es otro de los países que están en el problema. Pero, ¿cómo se traduce la descomposición social en Perú y en Ecuador? Y también en Brasil. La descomposición social se traduce en que para las próximas elecciones ya no vamos a tener solamente al neoliberalismo contra el socialismo del siglo XXI compitiendo por los votos para ganar las próximas elecciones, que en el caso de Ecuador serán en febrero del año 2021. Estamos a las puertas y desde ya arrancó la campaña electoral. Se trata de que hay un nuevo actor que entra en esas elecciones, y ese nuevo actor que entra en las elecciones es el narcotráfico, el narco y la narcoproducción, porque en este momento la crisis económica, en el caso específico de Ecuador, se caracteriza porque no existe un Estado solvente que pueda aportar con dinero para salvar a todas las personas que durante la cuarentena perdieron ya los trabajos. Estamos hablando de 150.000 empleos solo de lo que se perdió en la cuarentena, más lo que se venía acarreando, porque el Ecuador ha vivido una deflación durante 3 años y ha vivido una crisis económica prolongada. Esto, en un país dolarizado, se traduce en que no hay dinero en circulación. El dinero afugado del Ecuador se ha ido de regreso a los paraísos fiscales, se ha marchado a los Estados Unidos, que es ahora el agujero negro que roba todos los recursos, todos los dineros de los países latinoamericanos. Solo de América Latina han salido 4.000 millones de dólares hacia los Estados Unidos en este periodo de la pandemia. Con este aspecto, con estas condiciones, el narcotráfico se ha convertido en el financista que permite a los campesinos, a los pescadores, tener un poco de dinero para coger, comprar gasolina, salir a pescar y regresar con la pesca, porque necesitan dinero para la gasolina, para la carnada y para pagar el crédito que le costó el motor y la fibra. ¿Quiénes le prestan? Los narcotraficantes. ¿Cómo opera el préstamo? Muy sencillo. Van y le piden al narcotraficante: por favor, deme dinero. Este les da dinero, les dice: les cobro el 10% o lo que sea, lo cual es muchísimo porque es un 10% por día. Porque sale esa noche, pesca y regresa y se lo paga. Gran negocio. Cuando no le pueden pagar, el narcotraficante se lo vuelve a prestar. Por supuesto, estos que se llaman gota a gota vienen todos los días a cobrar, y vienen dos en una moto. El uno es el cobrador y el otro es el sicario, el individuo que le dice: verá, entre usted y yo no hubo ningún papelito, pero si usted no me paga, usted sabe que le voy a forzar a que me pague. Aquí está el nombre de su mujer, de sus hijos, sé dónde viven, y así el campesino el pescador se ve obligado a pagarles. Pero no solamente es así. Resulta que en el caso de Ecuador, la campaña política no... En el Ecuador la ley decía que el Estado ecuatoriano era el que iba a financiar las campañas políticas, dando a todos los partidos políticos que fueran inscritos, registrados y aceptados la posibilidad de recoger, de darles dinero para financiar especialmente lo que son los costos publicitarios en los medios de comunicación y también la impresión de todo lo que es la publicidad que va en las paredes. Pero hoy el Consejo Nacional Electoral ha señalado que ya no va a dar dinero para la campaña porque no lo tiene, el país está quebrado, y que cada partido tendrá que encontrar quién lo financie. En Perú, este problema ya existía porque ya no existe este sistema de que el Estado financia las campañas, sino que en Perú las campañas políticas son financiadas por los narcotraficantes.
Y los narcotraficantes inclusive llegan a ser los que ponen el presidente, los que ponen las autoridades locales, los gobernadores, etc. ¿Por qué a los narcotraficantes les interesa tener un gobernador, un presidente, un asambleísta? Porque sencillamente el peor enemigo que tiene el narcotraficante es la policía y el ejército, que los está siempre buscando y quitando sus mercancías. Y cuando esa autoridad, que es el jefe de policía, que es el presidente, que es el asambleísta, que es el prefecto, el gobernador, es suyo, este actúa como un intermediario, como un mediador que evita que la policía y el ejército les quite la droga, que la DEA les quite la droga. Esto ya es común en México y ha sido la historia de México y lo hemos visto en la película El Chapo, también lo hemos visto en la historia de Pablo Escobar. Por eso Pablo Escobar inclusive se fue contra el Estado colombiano y finalmente lo estamos comenzando a vivir en Ecuador. Este es el centro de la descomposición social en Perú y Ecuador, pero también en Brasil, porque Brasil ha pasado a ser ahora el mayor exportador y consumidor de drogas de Sudamérica. En el caso de Estados Unidos, la descomposición social también se debe a que en Estados Unidos la riqueza se ha ido concentrando a tal punto que hoy los ricos ponen presidentes, y lo vemos en el caso de Donald Trump. En los tres existe un elemento común, y es que la justicia desapareció. La justicia en los Estados Unidos es una justicia racista. Por eso se explica que la mayor parte de presos y detenidos en Estados Unidos sean negros y latinoamericanos. Las cárceles en Estados Unidos tienen la mayor cantidad de presos del mundo, y esto nos revela que es una sociedad en descomposición porque tiene la mayor cantidad de presos del mundo. Y al tener la mayor cantidad de presos del mundo, se debe a que, primero, tiene la mayor cantidad de drogadictos del mundo, la mayor cantidad de traficantes del mundo, tiene a su vez el gran problema de que la distribución de la riqueza es tan mala que es posible que en la misma ciudad de Nueva York vivan los más multibillonarios de Estados Unidos y los más pobres de los Estados Unidos, lo que fue justamente la causa de que se propague en ese lugar el COVID-19 con mucha más facilidad que en el resto de los Estados Unidos. La descomposición social de los Estados Unidos parte, al igual que la de Ecuador y la de Brasil, de la manipulación, del uso de la justicia. La justicia en Estados Unidos es discriminatoria. La justicia en Brasil también es discriminatoria. Y en el caso de Ecuador, la justicia es simplemente un juego político. No existe justicia en el Ecuador. Sabíamos que Ecuador era el país con la justicia más corrupta del mundo. Lenín Moreno eliminó todos los logros que hizo Rafael Correa al tratar de crear una nueva justicia que partía de UPCs, de policías forenses, de policías científicas, de jueces absolutamente independientes, dotados con un buen sueldo, calificados, escogidos por ellos mismos y con una muy buena infraestructura para operar. Hoy eso se ha venido abajo. La justicia es simplemente lo que dice la prensa, y la prensa es de los grandes banqueros y de los ricos. La prensa decide la suerte y muerte de los ecuatorianos a través de los titulares. La justicia no se hace. En el Ecuador ya no existe la justicia. Existen los titulares, que son los que deciden quién se queda y quién se va preso, y eso es lo que estamos precisamente viendo en este momento, en que ya debe salir en libertad el expresidente Jorge Glass. Pero tanto los titulares como el gobierno
impiden que se cumpla con esto, que ya es un procedimiento normal y regular, de liberar al ex vicepresidente, con lo cual está en las posibilidades de ser candidato para las próximas elecciones, y por supuesto tratan absolutamente de impedirlo, y de todas las maneras lo que nos demuestra que la justicia fue el instrumento y el centro del deterioro social que vive Ecuador. Lo mismo que la justicia fue el centro y el instrumento del deterioro social que vive Brasil, y la justicia es el centro y el problema de los Estados Unidos, por lo que el coronavirus solamente ha venido a revelarnos esto y a demostrarnos cómo se está produciendo la descomposición social en Estados Unidos, en Ecuador y en Brasil. Muchas gracias.